de trastorno obsesivo compulsivo. Yo creo que cuando nosotros, o cuando ustedes, mejor dicho, escogieron o eligieron meterse a este tema sabiendo que hay 6 sesiones, más o menos tenían una idea de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, o también conocido como TOC. Entonces, por ahí algunos quizás han escuchado de este diagnóstico por ejemplo, creo que hay una película, me parece, y una obra teatral llamada Tok Tok. Entonces, quizás por ahí alguno me puede decir, Jenny, sí, por ahí lo he escuchado. Ok. Otros puede ser que hayan conocido a alguien, tienen algún familiar que puede tener ese diagnóstico y es válido también. Entonces, Camila nos comenta por aquí por el chat. Gracias, Camila. Maravillosa película, sí, buenísima. Y te deja una enseñanza que definitivamente te saca de todos tus enfoques, ¿verdad? Es una película muy interesante. Se las recomiendo, chicos. Pueden buscarla. Creo que está en YouTube también. Si es que no tenemos alguna plataforma virtual, ¿no? Accesible, que puede pasar. Puede pasar. Entonces, ok. Como les comentaba hace un momentito, tenemos por ahí cierta noción, pero yo quisiera que ustedes me comenten, porque no basta con lo que yo pienso, que ustedes creen, sino también poderlos leer. Así que coméntenme, chicos, ¿qué creen ustedes que es el TOC? Aquí vamos a tratar de construir nuestro aprendizaje como les comentaba en anteriores sesiones. ¿Qué es el TOC? Para saber más o menos qué tanta información estamos manejando sobre este diagnóstico. Puede ser que tengas bastante información, puede ser, porque recuerdo por ahí, para los que por ahí saben, ahorita también estoy dictando el curso de TCA, ¿no? Que es el trastorno de conducta alimentaria. Entonces, les preguntaba, cuando conversaba con ellos, por ahí sé que hay algunos psicoterapeutas por aquí también. Entonces, ¿por qué no? Aquí comenzamos a construir nuestro aprendizaje en base a lo que nosotros conocemos o creemos que puede ser este diagnóstico. ¿Qué es el TOC para ustedes? Si tienes algún ejemplo, lánzalo, no hay problema. Todo es bienvenido acá. Si te acordaste de esa película y se te viene una frase a la memoria al escuchar esta palabra TOC, también lo puedes lanzar. Todo es bienvenido aquí. Recuerden que no existen respuestas buenas ni malas. Y eso es algo que voy a reforzar en todas las sesiones, definitivamente, porque estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué es TOC? En sus siglas, pues es el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué será TOC? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo ustedes podrían evidenciarlo? ¿O qué vieron por ahí en su experiencia que les hizo pensar o asociar con esta palabra? Mm, Por ejemplo, yo podría decir que el TOC estaría asociado con este pensamiento recurrente de que tengo que estar limpio, ¿no? Y como yo tengo este pensamiento, lo que hago es lavarme constantemente las manos. Es un ejemplo. Pero ¿qué más? ¿Qué más puede ser TOC? Puede ser algo adaptativo, puede ser algo no adaptativo, es saludable, no es saludable. ¿Qué creen ustedes? Como les comento, estamos aquí aprendiendo. Ajá, por aquí Marisabel nos comenta. El TOC puede ser pensamientos exclusivos, que muchas veces conllevan a comportamientos reiterativos. Ok, ok. Gracias, Marisabel. Excelente. Ok, gracias por tu aporte. A ver, me voy acomodando por acá. Ahí está. Ya. Camila nos comenta. Para mí, el TOC son pensamientos intrusivos o personas que no controlan sus emociones, que provocan acciones compulsivas sin medir consecuencias. Ya nos vamos acercando, nos estamos acercando un poquito más al concepto de lo que es TOC. Sí, efectivamente. Y ahorita les voy a mostrar un video también para que ustedes puedan tener un mayor acercamiento a lo que vive día a día una persona con TOC. Ojo, es un video chiquito, no es que nos vamos a pasar toda la clase viendo videos, ¿no? Pero sí, esto nos va a ayudar a poder abrir, ampliar nuestra visión que tenemos del TOC. Quizás puede coincidir con el concepto que tenemos nosotros, como también puede que no, y también es válido. Entonces, hasta ahora solamente tengo 2 comentarios. Nos quedamos con esos 2 comentarios, no hay problema.
Pero igual siempre incentivo, por favor, a todos nuestros estudiantes que puedan comentarnos por el chat sus perspectivas. Recuerden que la idea de estas sesiones es que podamos absolver dudas, ¿sí? Ok, seguimos entonces. ¿Qué será el TOC? Entonces, como a mí me gusta mucho que ustedes no solamente se queden con la teoría no es mala, pero lo cierto es que ustedes necesitan conocer la información de primera mano. Y qué mejor que viendo casos relacionados a este diagnóstico. Entonces, me comentan si es que se escucha, voy a tratar de reproducirlo un poquito. ¿Se logró escuchar? No todo el video tiene audio, pero hubieron momentos. Así se escucha, perfecto. Continuamos entonces, pero pueden seguir lanzando por ahí sus consultas, ¿ah? O sus aportes también durante esta sesión. 3 minutitos, veamos. Evaluemos o observemos, mejor dicho, las conductas repetitivas que esta persona está haciendo. Ok, vamos a pausar aquí nuestro video. Ahora, yo les voy a preguntar. Porque sé que han estado bastante atentos. Y es más, aquí ha habido un juego de sonidos, no sé si se han dado cuenta. Pero la idea precisamente de este video era que ustedes se pudieran enfocar más en las conductas. Es decir, que ustedes puedan visualizar, porque usualmente ese tipo de conductas no necesariamente son visibles al ojo humano. Muchas veces esas personas pueden ocultar sus síntomas o sus compulsiones y de tal manera, porque ya tienen cierta experiencia, que a veces nosotros no lo notamos. Pero acá les he mostrado este breve video para que ustedes tengan una visión más amplia de cómo inconscientemente, ya si queremos entrar a esta otra teoría, se pueden evidenciar estas conductas. Pero claro, yo acá no estoy sola, tengo aquí cerca de 23 estudiantes aproximadamente. Entonces, me gustaría que ustedes me comenten en base a lo que hemos visto anteriormente en nuestras sesiones. ¿Qué conductas ustedes han visto que podrían considerarse desadaptativas o también
compulsiones. Recuerden que las compulsiones son acciones repetitivas que hacen las personas para poder bajar un poquito los niveles de ansiedad que puede estar sintiendo. A ver, los leo por ahí. Por acá, Erlinda nos comenta, el TOC, ajá, es pensar en cosas negativas, sí, está relacionado con ciertos aspectos negativos, ciertos pensamientos negativos que generan dificultad para poderse adaptar a su entorno, efectivamente. Síganme comentando, chicos, por favor, por el chat, qué conductas ustedes han visto que pueden considerarse compulsiones. Compulsiones, recuerden, son las acciones repetitivas que nosotros hacemos. Por acá Diana nos comenta, comportamientos repetitivos que ayudan a regular ciertos pensamientos intrusivos. Sí, ok, ok, ok. E inclusive podríamos decir que te genera cierta satisfacción momentánea. Pero ojo, como es tan ligera esta satisfacción que te puede sentir el hecho de lavarte las manos si te sientes sucio, también es cierto que lo haces constantemente porque esta satisfacción es momentánea, es de un minuto y de ahí lo vuelves a hacer. Ajá, por ahí Diana me confirma el ejemplo, ¿no? Que es lavarse constantemente las manos. Sí, efectivamente, el lavarse constantemente las manos, cuando hay un pensamiento disruptivo, claro que también es una de las conductas que pueden ser desadaptativas en nuestro entorno. Sí, por aquí Camila nos comenta lavarse las manos o cerrar el caño. Perfecto, muy bien, gracias Camila. Por ahí tengo otras conductas más, pero quiero ver hasta dónde llegan ustedes, qué otras conductas han evidenciado. Ajá, Naomi nos comenta, la persona tiene una obsesión con el aseo. Ya, las obsesiones también son parte de comportamientos repetitivos. Ok, perfecto, gracias Naomi. Y sí, está por ahí, sí, esta persona tiene ahí cierta dificultad con el manejo o el control de sus impulsos relacionados al aseo, efectivamente. Bien, acá Diana le dio en el clavo. Justo les iba a comentar esto, ¿no? Diana identificó que esta paciente, esta persona, necesitaba estar segura que la puerta estaba bien cerrada y por eso la cerraba y la abría a cada rato. Gracias, Diana. Pensé que no se iban a dar cuenta. Buenísimo. Eh, por acá Mariana nos comenta, el tiro de la puerta del refrigerador. Sí, también. Vamos bien. Ya le estamos agarrando el ritmo. Muy bien, chicos. Se nota que han revisado su material. Perfecto, muy bien. Perdón. Marisabel nos comenta. Pareciera que tiene la compulsión de cerciorarse de cerrar bien la puerta o botella, etcétera, y lavarse constantemente las manos. Sí, efectivamente. Ya, sí, vamos por ahí, está bien, está bien. Anthony nos comenta, cerrar con fuerza, como cuando cerró con fuerza el caño y tapa la botella. Ya, ok, ok. Sí, puede ser una compulsión el hecho de abrir y cerrar la puerta constantemente, verificar, ¿no? Si hay alguien ahí o no hay alguien ahí, lavarse constantemente las manos. Perfecto. Ajá, dice acá los ruidos. Ujú. Diana nos comenta, parece que no se siente segura. Ok, es cierto. Recordemos, y ahorita lo vamos a ver también en las siguientes PPTs, que usualmente pues ese es el mayor componente o el mayor indicador o vamos a ponerlo así, sentimiento más predominante en este tipo de diagnósticos es la ansiedad. Así que sí, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una preocupación excesiva acerca del futuro. Entonces, claro, no se siente segura. Puede ser. Sí. El verificar si hay alguien afuera de la casa o si tocan la puerta, claro, es un indicador de que no se siente segura, efectivamente. Por acá Camila nos comenta también secarse las manos. Mariana, em, Mariana nos comenta los sonidos a la hora de coger y ponerlos en la mesa. Ya, ok, está bueno. Ok, entonces. Gracias a todos los que están participando, chicos. Muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces. Ay, a ver, dime un momentito que ahorita. A ver. Dejo de compartir un ratito. Ahora sí. Les vuelvo a compartir entonces.
Ok, aquí está. Entonces, para dar pie al siguiente slide, yo lo que les quería comentar es que hoy en día un síntoma muy predominante en muchas personas es el incremento abismal de la ansiedad. Siempre ha existido la ansiedad, lo sabemos, pero la diferencia es que en otras poblaciones o en otras generaciones no estaba bien visto hablar de las emociones, ¿cierto? Y por eso el tema de la ansiedad no era tan tocada. Hoy en día, debido a las diferentes causísticas que vivimos, como por ejemplo la pandemia, ha generado que este indicador de niveles de ansiedad se dispare. Y hoy en día podemos ver una gran cantidad de diagnósticos relacionados a la ansiedad. Y se ha naturalizado el tema, o sea, hablar de la ansiedad, y está bien que se naturalice, pero me llama la atención cómo ese indicador se ha disparado durante ese tiempo de pandemia, porque estábamos encerrados, convivíamos solamente con las personas que estaban en nuestra casa, con el temor de que inclusive pues nos pudiéramos contagiar al salir. No sé si ustedes se acordarán que incluso llegó un momento en el que nos lavábamos constantemente las manos, ¿verdad? Toda la desinfección de nosotros, del cuerpo en sí mismo. Ahora, si eso nosotros lo vivimos de esta forma, que era un poco perturbador, angustiante y también nos generaba ansiedad, ¿se han puesto a pensar cómo lo vivieron las personas con TOC? ¿Cómo quizás lo pudieron experimentar? O sea, ¿qué sintieron al respecto? ¿Verdad? Si nosotros ya nos sentíamos como que enjaulados, wow, esas personas probablemente se han sentido el doble o el triple, inclusive. Y eso es algo para reflexionar y lo traigo acá a la sesión porque de esta manera nosotros también generamos un espacio de concientización acerca de la salud mental. Algo que he escuchado mucho es que hoy en día a bueno, a la generación actual, en la que ya no me puedo incluir, porque claro, sabe, yo ya pertenezco a dos generaciones anteriores, aunque no lo parezca, la generación actual es considerada como la generación de cristal. No sé si ustedes lo han escuchado por ahí. Pero yo pienso, en mi opinión, en mi humilde opinión, que no sé qué tanto es una generación de cristal. Sí es verdad que tiene sus falencias, como muchas generaciones, pero también es una generación más consciente de la importancia de la salud mental. Ahora sí hablamos de ansiedad, ahora sí hablamos de depresión, hablamos de TOC, hablamos de las TCA, hablamos de un sinfín de... Es más, actualmente es más tocado inclusive el tema del suicidio. Y no te asustes si toco acá el tema del suicidio. Jenny, no, no, esa palabra es tabú. Acá no podemos hablar de suicidio porque si hablamos de suicidio, alguien se va a suicidar. No es así. Ese es un mito. Y sería bonito tener una clase también de suicidio en algún momento, ¿no? Sobre ideación suicida. Es alucinante el trabajo que se hace con estos pacientes. Pero hoy en día, lo cierto es que esta generación, su pro, por así decirlo, su plus, es que está más abierta a hablar de emociones. Claro, podemos tener ciertas falencias, efectivamente, pero es interesante ver cómo la salud mental ha tomado un rol muy importante en el desarrollo de muchas generaciones. Ahí está, por acá Diana nos comenta, claro, esta generación se atreve a decir lo que sienten, sí, y creo que eso es un temor que otras generaciones tenían. ¿No? Y no es porque, ellos nunca quisieron hablar de sus emociones, ¿no? Que es su culpa, no, no es tanto su culpa, sino que creo yo que no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y es por eso que hoy en día hay muchos padres que quizás son un poquito castrantes con sus hijos, ¿no? Que quizás no les permiten el poder explorar sus emociones, entre otras características, porque relacionan la emoción con la debilidad. Y hoy en día sabemos que no es así, ¿verdad? Es importante, por aquí creo que hay algunos padres de familia, y es importante, porque también he trabajado
con familias, con pequeños de 3 5 años en algún momento, preciosas criaturas. Y en algún momento he podido sentarme con padres y he podido hablar sobre la importancia de poder crear niños, adultos saludables. Ser padre es una gran responsabilidad y no solamente por darle o cumplir todas sus necesidades, sino porque es una gran responsabilidad el intentar forjar un adulto sano. Es una chamba, ¿no? Y por eso siempre digo, cuando por ahí a veces puedo hablar con otras compañeras o conocidas y me dicen, no, yo solamente soy ama de casa. Hey, ¿cómo que no minimices el ser ama de casa? ¿Por qué? Porque haces una chamba en tu casa, o sea, limpiar, atender a tus hijos, si no tienes hijos, a tu esposo, mantener la casa limpia, cocinar, no sé, hacer otras actividades que son propias de la casa. Es una chamba, definitivamente. Y es aún más cuando tienes que criar a una personita para que sea feliz, ¿verdad? Para que sea sano, sana en un futuro. Entonces, por acá Edith nos comenta. Ok, Edith piensa que puede ser Asperger, ok. Y en pandemia entró en pánico, aunque luego le dio COVID, porque antes ya tenía miedo de contaminarme. Ok, ok. Gracias, Eddie, por tu comentario y por permitirnos conocer un poquito más de tu historia también. Muy valioso para nosotros. Y sí, creo que en realidad, pues, muchos de nosotros teníamos ese temor. Y luego descubrimos que existían seres que eran asintomáticos, ¿no? Vaya, qué privilegio. Pero poco a poco creo que al final todos nos llegamos a contagiar, ¿no? Quien les habla le dio COVID 2 veces. La primera vez, estando en casa, en pandemia, todos encerrados, y la segunda vez fue cuando regresé al trabajo. Entonces sí, en algún momento iba a pasar que todos nos íbamos a contagiar, pero el miedo estaba, sí, el miedo definitivamente estaba. Eddie también nos comenta que cuando su padre falleció en pandemia, ajá, en el 2020, ok, bueno, sí, efectivamente, perder una persona que nosotros queremos y amamos o ha sido una persona significativa en nuestras vidas no es algo sencillo de manejar. No, que alguien te diga, ya vas a estar bien en una semana, en un mes, te está mintiendo, no, no es así. Y es algo que les digo también en sesión a mis pacientes. Me gusta ser sincera. Y algo que les comento es, mira, esto no va a pasar al día siguiente. No te puedo prometer que en 6 meses vas a estar bien, pero te puedo prometer que vamos a hacerlo mejor entre ambos, chambear entre ambos, para que tú puedas ir sanando poco a poco la herida. Y no necesitas establecer un tiempo para sanar porque esto es un crecimiento, es una sanación constante. Y al final esa secuela, esa marca queda. Y no está mal que quede, porque es un recordatorio, o mejor dicho, es una marca de guerra, como a veces les digo a algunos de mis pacientes. Eddie también nos comenta, no se podía hacer un vuelo normal. Claro, en pandemia creo que, si bien no recuerdo, era si fallecía por COVID no te permitían verlo de nuevo. Entonces no sabías si ibas al hospital y ibas a regresar, ¿no? Entre otras circunstancias o situaciones. Pero miren, a pesar de todo esto, hemos aprendido a salir adelante en medio de todas estas dificultades. Ahora, regresando al tema, el trastorno obsesivo compulsivo, no se preocupen, pueden seguir dejando sus comentarios y en un ratito los leo, voy a hacer pausas. Se conforma de dos componentes. La obsesión, que es el pensamiento intrusivo, que está relacionado con tus impulsos o también imágenes mentales que se puedan repetir constantemente. Y recuerden, las obsesiones son pensamientos intrusivos, no deseados, ¿verdad? Y como también les comenté al inicio de la sesión, la obsesión está relacionado mucho con niveles altísimos de ansiedad. O sea, piensas en obsesión, piensas en ansiedad. Mientras que la compulsión, que es el otro componente, se refiere a la conducta que nosotros emitimos, que son repetitivas, con el fin de que la persona pueda sentirse un poquito más, o mejor dicho, un poquito menos ansioso, ¿sí? Y usualmente la compulsión nace en respuesta a una obsesión, que es un pensamiento intrusivo. Ok, ahora, factores de riesgo.
¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué cosas podrían influir en en el desarrollo, mejor dicho, del TOC? ¿No? ¿Qué cosas nos pueden predisponer a desarrollar ese tipo de trastornos o diagnósticos? Por ejemplo, la historia familiar. Se tienen investigaciones en las que se han determinado que si tú has tenido un familiar o has tenido, no sé, padres, algún familiar en general que ha tenido ese diagnóstico, hay una posibilidad que tú también lo tengas. Es una posibilidad, pero como les comentaba al otro grupo que hablábamos sobre el trastorno de la conducta alimentaria, o alimenticia, no porque tú tengas una predisposición significa que sí o sí vas a desarrollarlo. No es así. ¿Hay una posibilidad? Sí, pero igual la idea es que si tú estás identificando ciertas dificultades emocionales, puedas buscar ayuda a tiempo. Ahora, ¿qué otro factor tenemos acá también? Tenemos también los traumas infantiles, claro que sí. Como por ejemplo, hace un tiempo tuve un paciente que ya está de alta, que me comentaba que de niño su mamá sobre todo solía golpearlo cada vez que él se ensuciaba, ¿no? Cada vez que él iba a jugar partido y llegaba con las zapatillas sucias o llegaba con la ropa sucia o él mismo todo sucio, la mamá solía reaccionar de una manera un poco amigable y ¡pum! Le soltaba un chanclazo o le quedaba con cables, con palos, etc. Y eso generó en él un trauma, el cual hizo que desarrollara estas compulsiones por el tema de la limpieza, efectivamente. Ahora, qué otro factor puede influir en el desarrollo o vamos a ponerlo así, en la simiente de este trastorno? Están, por ejemplo, los trastornos mentales o las dificultades mentales también, como por ejemplo, hace un ratito lo mencionamos, puede ser ansiedad, puede ser depresión, puede ser también el que algunas personas hayan consumido alguna sustancia psicoactiva, no pueden ser también quizás por ahí algún tic. Todas estas cositas se suman entre ellas. ¿Para qué? Para que tú puedas desarrollar este diagnóstico. Pero nuevamente son factores de riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que te pueden predisponer, pero no necesariamente significa que lo vayas a desarrollar. Y aquí entra a resaltar un término bien interesante que me gusta mucho, que se le conoce como resiliencia. Ahora, si me preguntas, Jenny, ¿qué tiene que ver la resiliencia con todo esto? La resiliencia en sí misma es la capacidad que nosotros tenemos para sobreponernos a situaciones altamente frustrantes, delicadas, tediosas, dolorosas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la pérdida de un familiar, por ejemplo, para mí, no va a ser igual de dolorosa como lo sería para, no sé, voy a decir un nombre al azar, como lo sería para Karina, por ejemplo, ¿verdad? Porque quizás a mí me impactaría de otra manera, tanto así que entraría en un duelo y ese duelo me llevaría a la depresión. Puede ser. Pero quizás Karina no, quizás Karina lo ve desde otra perspectiva. Lo ve como un proceso quizás de crecimiento, de crecimiento, no lo sé, de una manera más amigable, de una manera más espiritual. Y esto es algo a lo que se apegan muchas personas. El tema de la espiritualidad te ayuda mucho con el desarrollo de tu resiliencia. No es el único factor, porque existen otros factores que te ayudan a seguir forjando tu resiliencia. Pero sí se tiene bien sabido que el área espiritual puede influir mucho. Y es por eso que nosotros tenemos diferentes maneras de percibir las cosas. Y por tanto, al tener diferentes maneras de percibir las cosas, el impacto de estas cosas sobre nuestras vidas también son diferentes. Entonces, recordemos, son tres factores de riesgos de riesgo, perdón, que estoy poniendo en este ejemplo. Historia familiar, trauma infantil o quizás otros trastornos mentales, ¿no? Que puede ser la ansiedad, depresión, entre otras características. Entonces, eh, ¿qué obsesiones son comunes en el TOC? Y es importante que acá prestemos atención, chicos, ¿por qué? Porque les voy a
les voy a presentar un casito porque sí, me gustan mucho los casos y creo que aprendemos mejor con los casos. Entonces, observemos, por ahí coméntenme también qué cosas pueden rescatar de lo que estamos hablando para poder ir reforzando el aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son las obsesiones comunes en el TOC? En este caso solamente he agarrado tres, ¿sí? Que son, y es lo que usualmente nosotros conocemos, que es el TOC por contaminación, que es el TOC por perder el control y el TOC por el perfeccionismo. Solo tres, para que podamos irnos ubicando en tiempo y espacio. En el caso del TOC por contaminación, es un pensamiento intrusivo de que, no sé, te puedes manchar con orina, con heces, que quizás se va a agarrar una enfermedad terminal por comer ciertas cosas, por beber de ciertos instrumentos, vasos o platos, etc., que te vas a contagiar de VIH, o también por, no sé, por ejemplo, contaminaciones ambientales, ¿no? Como en la pandemia. Surgió la pandemia y muchos talks comenzaron con la idea disruptiva de que, hey, ¿sabes qué? Nos vamos a morir porque esta pandemia es agresiva, porque es un virus que no tiene cura, y era cierto, no tiene cura en ese momento. Entonces se incrementaba esta obsesión de contaminación, de que algo malo va a pasar en relación a este cuidado que podemos tener con nosotros mismos, ¿verdad? En el caso de las obsesiones de perder el control, estamos o ubicamos, mejor dicho, esta obsesión o ese pensamiento recurrente de un temor excesivo de dañarse, un temor excesivo de dañar a otras personas. Algo le va a pasar a esta persona, va a salir lastimado, lo voy a perder, va a desaparecer. También hay un miedo a diferentes o a específicas, a imágenes específicas, perdón, que pueden ser violentas o agresivas, perturbadoras para la mente de esta persona. También hay un temor excesivo o un miedo de poder insultar o usar palabras malas también, porque lo pueden ver ya como extremadamente ofensivo. También puede ser un miedo a robar. Respecto a las obsesiones de perfeccionismo, podemos encontrar una preocupación excesiva con la simetría o exactitud, que es, por ejemplo, esos TOCs que ordenan libros, que cuando ven, no sé, por ejemplo, un cuadrado y de ese cuadrado solo la mitad está de un color, pintan la otra mitad, puede ser. También está, por ejemplo, la preocupación con la necesidad de saber o recordar por qué no estoy recordando, algo está pasando, miedo de perder o olvidar. No sé, un día me voy a olvidar, por ejemplo, mis llaves y no voy a poder entrar, y si no puedo entrar me voy a morir de frío, y si me muero de frío también no voy a poder comer, si no puedo comer, y es así. Van incrementando las obsesiones, los pensamientos recurrentes. También puede experimentar este pensamiento de incapacidad para poder tomar decisiones, o también un temor de poder perder las cosas, que eso pasa muchísimo, ¿verdad? Ahora, por acá Diana nos comenta, perder el control en tiempo de pandemia. Sí, sí me acuerdo, Diana, que creo que cuando entramos a pandemia, solo los primeros días la gente fue a Megaplaza, Plaza Norte, TC, no sé, Mall del Sur, a comprar full papel higiénico, ¿verdad? Sí, sí pasó efectivamente, se llevaban grandes cantidades. ¿Por qué? Porque había este temor de que quizás se pudieran contagiar, de que tuvieran que cuidarse más, ¿no? Y claro, ese temor excesivo los llevó a tomar decisiones no tan saludables, ¿verdad? O no tan conscientes, como por ejemplo, quizás en ese momento yo hubiera pensado, ¿qué haría con tanto papel higiénico? ¿No? Incluso salieron algunos memes, ¿verdad? Relacionado a ello. Porque claro, las personas ante una situación altamente frustrante o conflictiva pueden tomar decisiones de manera inconsciente que son poco racionales. Ahora, las compulsiones. Recuerden que las compulsiones vienen a ser las acciones repetitivas que nosotros vamos a emitir para poder reducir nuestros niveles de ansiedad. Pero recuerden que esta ansiedad, por más que la reduzcamos, es mínima, por lo que
vamos a seguir generando la misma conducta con el fin de que volvamos a sentir la satisfacción de que la ansiedad haya bajado. Entonces, ¿qué compulsiones comunes he podido encontrar? Por ejemplo, y por ahí como ustedes también comentaron, el poder limpiar y lavar excesivamente. Lavarse las manos, la rutina del baño también, seguir una estructura, limpiar los objetos de la casa, pero así, tanto así que salga brillo, no sé, de las cositas que podamos tener en casa. O también poder hacer algo para prevenir el contacto con algo que nos podría contaminar. Como por ejemplo, creo que llegó un momento en la pandemia donde usábamos esos mamelucos, nos poníamos guantes de látex, nuestra mascarilla. Es más, ya no usábamos una tapaboca, usábamos dos tapabocas inclusive, por este temor a contaminarnos. Y también, pues, en el caso de las compulsiones de revisar, está, por ejemplo, el hecho de poder revisar constantemente de que no ha dañado o de que no dañará a otras personas o algún objeto. Está el revisar que, por ejemplo, nada terrible ha pasado porque los TOC tienen un pensamiento catastrófico de lo que va a pasar más adelante o de su realidad. ¿Por qué? Porque no están ubicados en el aquí y ahora. También, pues, en las compulsiones de revisar, revisan constantemente cómo está su condición física, por ahí si sienten quizás una aceleración cardíaca al toque, van al hospital, se hacen un electrocardiograma porque necesitan saber y estar seguros de que están bien. Y es comprensible, ¿no? Porque, bueno, hoy en día, pues, suceden muchas causas de enfermedades, pero en el caso de los TOC, lo hacen recurrentemente. Y en el caso de las compulsiones repetitivas, pues están las acciones de volver a leer o escribir algo que ya habíamos leído o que ya habíamos escrito, repetir actividades rutinarias también, como por ejemplo, y por ahí lo vimos en el video también, entrar o salir de los cuartos, verificar si hay alguien afuera o no, pararse o sentarse de las sillas, repetir movimientos del cuerpo, como tocar algo, parpadear, ¿no? Entre otras características. Entonces, es como un patrón de conducta que, entre comillas, nos hace disminuir ciertos niveles de ansiedad, pero en realidad es una manera poco saludable de poder lidiar con la misma. Y usualmente en este tipo de casos o de diagnósticos, lo que se hace es un tratamiento psicoterapéutico desde la postura o desde la teoría cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque en el TOC, no recuerdo bien si se los comenté en otras sesiones, pero en los casos de TOC, lo que sucede o lo que se hace es tratar de exponerlos gradualmente, y es importante explicar que es gradualmente, a estas situaciones, a estas cosas que te están generando esta obsesión. Ahora, no es que ya, si tú tienes, por ejemplo, una obsesión con la limpieza, te voy a pedir que te metas a un charco de lodo, ¿no? Y te vas a quedar ahí una hora para saber si te estás exponiendo bien, si lo puedes manejar. No es así, no lo hagamos, por favor. Es gradual, primero es imaginándolo, luego es representándolo y así sucesivamente, pero eso ya lo vamos a ver en la sesión de intervención psicoterapéutica. No nos adelantemos. Ahora, les he explicado un poquito sobre las obsesiones y las compulsiones. Ustedes también lo han visto en el video. Entonces, primero les presento el video para que ustedes vayan identificando por sí solos y ahora pues les explico ya un poquito más a detalle lo que son las obsesiones y las compulsiones para que lo tengan como ejemplo. Así que yo creo que ya llegó el momento para poder practicar. Aquí, como es costumbre, ya para los que me vienen acompañando desde la clase 1, algo que me gusta mucho es poder practicar, ¿no? Es que ustedes construyan su propio aprendizaje y no me voy a cansar de repetirlo. Así que les presento el siguiente caso. Es un casito que encontré en internet, me pareció muy interesante
para que podamos revisarlo juntos y que ustedes me comenten entonces qué factores de riesgo o qué indicadores ustedes han ubicado en este caso. Y dice así, pero ojo, estén bien atentos, chicos, ¿ah? Así como en el video. Este caso es un paciente de 20 años, es soltero, vive actualmente con sus padres y hermanos. Sin embargo, cuando el hermano del medio, eh, que es con el que mantenía una mejor relación, indicó que deseaba irse a vivir a otro lugar, porque quizás le ofrecieron una nueva oferta de trabajo que no podía rechazar. Es entonces cuando este paciente comienza a expresar la inseguridad y el peligro que pasaría a su hermano. Hay una preocupación excesiva, ya que estaría solo en una ciudad desconocida. Los miedos de nuestro paciente fueron en aumento. Los rituales compulsivos, que son las acciones, recuerden, le causaban insomnio y ansiedad. Tras un corto periodo de tiempo, tras un corto periodo de sueño, se despertaba abruptamente. ¿Para qué? Para volver a iniciar sus rituales, que son las conductas repetitivas. Ahora, cuando su hermano se fue de viaje a su nueva casa, la madre advirtió del empeoramiento, o sea, el paciente comenzó a sentirse mucho peor respecto a sus pensamientos. ¿Por qué? Porque bloqueaban al paciente. ¿Qué cosa? Y le impedían ir a la visita del psiquiatra. Hasta este punto, y el paciente ya había ido al psiquiatra. Ok, ya tenía un seguimiento. Entonces, el paciente estaba recluido en su habitación y solo salía por la noche a alimentarse. Veamos esa vida tan poco saludable que estaba teniendo ese paciente, ¿verdad? Entonces sus padres advirtieron que no estaba tomando la medicación el paciente porque ya había sido diagnosticado y al entrar en el dormitorio y ver las latas de conserva acumuladas, y la medicación de cada día en cada una de ellas, o sea que el paciente comenzaba a guardar sus pastillitas en esas latas de atún, ¿no? Para poderlo escenificar. Entonces es ahí cuando los padres dijeron, ok, esto no puede seguir, ¿sabes qué? Vamos a tu cita programada. Entonces, el paciente, aquejado de gran angustia porque no quería ir al psiquiatra y también con un poco de ansiedad, presentó entonces un cuadro de ansiedad grave por la angustia de tener que ir al psiquiatra. Y bueno, siguiendo las instrucciones del equipo asistencial, que ya no solamente es el psiquiatra, puede ser también enfermeros, puede ser doctores, entre otros, llamaron al servicio de urgencias para que lo asistieran. ¿Por qué lo iban a asistir? Porque estaba presentando un episodio de ansiedad grave. Ojo, y ya con esas instrucciones lo llevan al hospital. A la llegada del equipo asistencial, el paciente se golpea la cabeza, sus impulsos se volvieron más agresivos ante la intervención de los técnicos sanitarios. Ahora, en este caso, pues, lo que hacen cuando ya el paciente se está volviendo violento es poder activar una contención mecánica, ¿no? Para poderlo calmar, para poderlo, vamos a ponerlo así, retener de hacerse daño o hacerle daño a alguien. Y allí es cuando inician ya con el tratamiento farmacológico. ¿Sí? Entonces, tras unas horas de observación en urgencias y después de haber realizado la exploración física, porque tenían que saber si el paciente estaba bien, se decide trasladar al paciente a una unidad de ayuda psiquiátrica, que es lo que corresponde. Ahora, durante su ingreso a psiquiatría, comenta que ha tenido varias recaídas, que ha aumentado sus compulsiones y las obsesiones que interfieren pues en el aseo, ¿verdad? Entre otras características. Entonces, antes de poder identificar cuáles son los factores de riesgo, pueden tomarle una captura, no hay problema. Es importante tener presente que para muchos diagnósticos o patologías de salud mental, es importante tener un acompañamiento, como les mencionaba, al otro grupo interdisciplinario. ¿Por qué?
porque como psicólogos, y ya dirigiéndome directamente o específicamente a los psicólogos, como psicólogos, nuestra chamba puede ser reducida, ¿eh? Porque sí, podemos tener muchas herramientas para trabajarlo a nivel de conducta, pero siempre es necesario contar con el apoyo de un psiquiatra porque el psiquiatra viene a ser un médico. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, y ese es un ejemplo que yo uso mucho con mis pacientes, ¿no? Imaginemos que te duele la barriga. Entonces tú vas al médico. ¿Y el médico qué hace? Es recetarte unas pastillitas para que la fauna intestinal vuelva a su normalidad. Pero eso es todo, o sea, ¿es lo único que te receta el médico? No, ¿verdad? El médico también te incita, te dice que sería bueno que lleves una dieta saludable. Entonces, no solamente es la medicación, también es la dieta saludable. Y ahí es donde entra ¿quién? El nutricionista. ¿Por qué? Porque es un trabajo en equipo. Van a haber circunstancias, y ahora me dirijo a aquellos profesionales o madres de familia o personas que estemos aquí que no seamos psicólogos, van a haber situaciones y circunstancias en las que quizás no vamos a poder nosotros intervenir con las herramientas que aquí Jenny les va a mostrar ya dentro de un par de sesiones. Y en esos casos es necesario entender cuáles son nuestros límites. Recuerda, nosotros podemos ayudar hasta cierto punto. Podemos intentar mantener la calma hasta cierto grado, pero va a llegar un momento en el que quizás no vamos a tener el control de la situación y va a estar bien. ¿Y por qué te digo que va a estar bien? Ay, Jenny, ¿qué estás diciéndome? Eso no es posible. Te digo que va a estar bien porque no siempre podemos tener el control de todo e intento anticiparme a la culpa que podría sentir si es que quizás al momento de intervenir a una persona con ese diagnóstico, quizás los resultados que obtengas no sean los que tú esperas, pero no es algo malo, puede pasar. Entonces, regresando al tema en cuestión, me gustaría, chicos, que ustedes me puedan comentar ahora, según el casito que hemos visto de este paciente, que le vamos a poner un nombre, se va a llamar Juan. Ese paciente, Juan, am, ¿qué situación creen ustedes que lo ha activado? Vamos por partes, ¿sí? ¿Qué cosa pasó en la vida de Juan que generó que desarrollar estos síntomas? ¿Qué creen ustedes? Me comentan por ahí por el chat de Meet. Quizás ustedes creen que lo que le generó esta activación, ajá, por acá Mariana nos comenta, lo que lo activó fue salir de casa por el trabajo o su viaje. Ya, ok, gracias Mariana. Ok, ¿quién más se anima a opinar? ¿Esa es la única razón o hay algo más? Diana nos comenta por aquí, el viaje de su hermano le generó eso. Ya, perfecto, muy bien. Gracias, Diana. Excelente, excelente. Estamos atentos. Muy bien, chicos, muy bien. Edith nos comenta, el miedo, el miedo de que su hermano al irse le pase algo. Ya, pero me gusta cómo ustedes van construyendo la idea, ¿no? Entre ustedes se van apoyando inconscientemente. Buenísimo. Por acá Dorcas nos comenta dependencia de su hermano. Ok, Eddie nos comenta algo malo. Ok, ok, ok. Y sí, no están muy alejados de la realidad, efectivamente. Lo que activó a Juan fue efectivamente el viaje de su hermano. El miedo, sí, pero el miedo viene después, ¿no? En la parte de emoción. Pero la situación que lo activó fue el viaje de su hermano, efectivamente, efectivamente. Karina por acá nos comenta la distancia de su hermano. Sí, así es. Esto fue lo que lo activó. Ahora, ¿qué pensamientos ustedes creen que podría tener Juan al respecto? Ojo, en el caso no hemos detallado los pensamientos, pero igual podemos ir asumiéndolos, ¿no? Para poder construir el aprendizaje. ¿Qué pensamientos ustedes creen que tenía Juan cuando se enteró que su hermano se iba de viaje?
Ok, Diana por acá nos comenta, ¿no? El pensamiento era algo le puede pasar, algo le puede suceder. Sí, efectivamente, Diana, ese es un pensamiento. No, nosotros lo estamos asumiendo, ojo, porque no lo dicen si el caso, no, no está entre comillas, no está citado, no. Es lo que nosotros asumimos. Así es. El pensamiento es algo le puede suceder, algo malo le va a suceder, ¿no? Y si le pasa algo malo, entonces, ¿quién lo va a ayudar? ¿Verdad? Camila también nos confirma que ese es el pensamiento, que algo malo le puede suceder a su hermano. Y sí es cierto, ¿verdad? Él lo dice, lo da a entender, mejor dicho, el caso. Y por acá Edith también nos comenta, efectivamente, me parece que había dependencia del hermano y teme quedarse sin él. Sí, también hay un tema ahí de dependencia emocional, sí. A ver. Ya se están adelantando, ya se están yendo a la emoción. Em, ok, por aquí Mariana nos comenta, quizá era muy pegado a su hermano. Sí, puede ser. Y sí, o sea, por ejemplo, de cuatro hermanos siempre hay grupos, ¿no? O subgrupos dentro de esos cuatro hermanos. Siempre hay uno con el que te vas a llevar mejor. Siempre pasa. Por aquí, Erlinda nos comenta, piensa que su hermano no va a regresar o le puede pasar un accidente. Buenísimo, gracias Erlinda, buena, buena, bien elaborado. Marisabel nos comenta, el pensamiento es el miedo, que algo le pasa a su hermano y eso le ocasionó angustia. Ok, ok, ya veo que ya le están agarrando el ritmo a esto. Buenísimo. Bien, ok. Ya lo identificaron ustedes, yo solamente los orienté, les mostré por ahí la luz y ustedes dijeron, ok, aquí es. Perfecto. Muy bien, chicos, muy bien. Ahora, ¿qué emoción? Por ahí yo sé que ya me han lanzado a las emociones, para que todos podamos participar. ¿Qué emoción creen ustedes que experimentó mi estimado Juan? Por acá, a ver, vamos por orden. Karina nos comenta, en emociones he experimentado, uy, se me fue. Ya, en emociones he experimentado miedo, tristeza, angustia. Sí, efectivamente, sí, eso experimentó. A ver, por acá Diana nos comenta que sintió ansiedad, angustia, pánico. Wow, hace tiempo no escucho esa palabra, pánico, es cierto. Sí, es verdad. Camila nos comenta temor, ansiedad. Perfecto, gracias, gracias, porque veo que si bien es cierto, ustedes coinciden en algunas emociones, veo más variedad de emociones y eso me gusta, me gusta, me gusta. Ok, ¿qué más? Karina comenta miedo, angustia, perdón, ansiedad y tristeza. Sí, es cierto. Ay, perdón, ya me está doliendo el cuello ya. Por acá, Erlinda también nos comenta tristeza, miedo, angustia. Sí, efectivamente, latinaron muy bien. Eddie también nos comenta miedo y ansiedad. Sí, es cierto. Y algo en lo que muchos de ustedes coinciden es en la presencia de la ansiedad. Claro que sí. Recuerden que la ansiedad es una preocupación excesiva del futuro incierto. Y claro, el TOC se caracteriza por eso, por no tener control, por no saber lo que va a pasar más adelante. Y como no lo sé, mejor o sea, tomo acciones ahora. Ok. Mariana también nos confirma miedo, angustia, ansiedad, tristeza. Muchas gracias, Mariana. Ahora sí, vayamos a las respuestas. ¿Qué tipo de conductas ustedes han evidenciado? Excelente, gracias, Diana. Acá Diana ya al toque lanzó su respuesta. Ok, en la conducta o la respuesta que Diana ha podido encontrar, evidencia el insomnio y la falta de apetito. Perfecto, muy bien, me gusta. Muchas gracias, Diana. Bien. Ajá, ¿quién más se anima? Recuerden, chicos, que estamos aprendiendo. Ajá, Marina nos comenta agresividad. Ya, ok. Sí, es cierto, sí, sí, sí. Pero quizás para poderlo poner un poco más a modo de motor, recuerden que hay una conducta fisiológica y motora. La agresividad podría mostrarse como la acción de ir y gritar, la acción de ir y golpear, la acción de ir y empujar.
para que podamos también por ahí tener la idea. Karina nos comenta, escape, rechazo, insomnio, agresividad, impulsividad, aso, ya, todo el combo, ya, está muy bien, está muy bien. Buenísimo, Karina, excelente. Bien, chicas, vamos por buen camino. Sí han identificado algunos componentes, han visto por ahí algunas respuestas que sí van de la mano con la situación o el caso que les acabo de mostrar. Vamos bien, vamos bien. Entonces, igual yo aquí les estoy mostrando algunos casos durante las sesiones porque en la parte de intervención psicoterapéutica ya ya estoy viendo una manera bien interesante de que todos podamos aprender cómo utilizar las herramientas psicoterapéuticas en la medida que nos sea posible y por eso les estoy lanzando casitos para ver cómo ustedes van respondiendo a estos casos. Y veo que lo están haciendo bastante, bastante bien. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a todos los que están participando. Y si todavía no has participado, no te pongas triste, aún puedes hacerlo. Claro que sí. Entonces, como les mencionaba al principio, hay cierta predisposición a desarrollar determinadas patologías mentales. Y dentro del TOC pueden convivir diversas, bueno, sí, diversas dificultades emocionales que pueden estar basadas en traumas pasados, como también a situaciones complejas, difíciles de manejar en el presente. Y usualmente el TOC presenta dos emociones predominantes. ¿Cuáles son? Es la ansiedad, que es lo que ya veníamos hablando, y la depresión. Así es. ¿Cómo es esto, Jenny? ¿Por qué ansiedad y depresión? Estas emociones son caseritas en la mayoría de diagnósticos que vamos a ver durante estas sesiones. ¿Por qué les digo que son caseritos? Porque en sí todo surge en base a, por ejemplo, una preocupación, en base a una dificultad para poder gestionar emociones. Y claro, usualmente estas dos están presentes en el sentido que muchos de nosotros hemos tenido traumas en la infancia relacionados a un enfoque un enfoque, perdón, de perfeccionismo, a un enfoque de tener que hacer las cosas bien, a un enfoque de un yo debo de hacer tal, por cual, etc., cuando en realidad pues no era una manera saludable de poder de ser criados nosotros, ¿cierto? Entonces, hubo mucha presión, no solamente en nosotros, ¿ah? Tratando de ubicarnos a todos en la misma generación, sino también en las generaciones actuales. Y claro, intentan sobrevivir en en la manera o en la medida que es posible para ellos también. Y no es una tarea sencilla. Entonces, pueden hallarse como comorbilidades, ¿no? Relacionadas a estos diagnósticos, que es la ansiedad y depresión. Y también, pues, se ha evidenciado que pueden tener un trastorno depresivo, quizás y dentro de lo depresivo puede ser un trastorno mayor o un trastorno depresivo persistente, no puede ser un trastorno de ansiedad, puede ser síntomas de ansiedad como tal, no necesariamente un trastorno de ansiedad, pero hay una predominancia de ambas emociones, pero que ya no están presentes de una manera saludable. ¿Y por qué les digo esto? Porque, como les comentaba en otras sesiones, pues la ansiedad en sí misma no es mala o es poco saludable cuando ya nos está generando malestar. Pero en sí misma la ansiedad no es mala porque gracias a la ansiedad, pues muchas veces hemos cumplido ciertas expectativas, metas que tenemos de manera personal. Y eso es, ¿gracias a quién? Gracias a la ansiedad. Ahora, lo mismo sucede con la depresión. Ojo, la depresión no es mala, no satanicemos las emociones. ¿Por qué les digo esto? Porque solemos creer que las emociones que no nos genera mucha satisfacción o mucho placer es algo malo, pero en realidad también esas emociones cumplen una función reguladora, que es, por ejemplo, los síntomas depresivos te ayudan a poderte desahogar,
A veces, y es algo que les digo a muchos de mis pacientes o personas con las que yo hablo, a veces es necesario darse una lloradita también. ¿Por qué? Porque el llorar te permite desahogarte, el llorar te permite liberar lo que tú estás sintiendo y lo que tú sientes no es cosa de nada. O sea, es algo que te agobia, porque todos tenemos en algún momento una situación que nos moviliza. Así que si tú en algún momento te sientes muy sobrecargado, muy sobrecargada y dices, pucha, ya no puedo más, me estoy cansando, te recomiendo que que te des un tiempito, uno para poderte desconectar, pero dos también para reflexionar si realmente lo que necesitas es un desahogo. Y a veces ese desahogo, lamentablemente no es con una persona, porque a veces las personas tienen un sinfín de cosas que hacer. Y es entonces cuando dependemos de nosotros mismos. Y frente a ti puedes darte la oportunidad de ser vulnerable sin sentirte juzgado. Ujú. Ajá, por acá Orlando ya se está adelantando y me pregunta cómo se presentan los síntomas de ansiedad. Número uno, vas a presentar pues pensamientos desadaptativos o recurrentes, rumiaciones también, eh, pero más relacionadas a una preocupación constante de aquello que no puedes controlar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, en la infancia, que yo contaba, por ejemplo, si me mandaban a leer una lectura y comenzaba a pasar la lectura así, estudiante por estudiante, yo me mentalizaba y veía qué párrafo, cuál es el número del párrafo que yo tenía que leer para prepararme. Ahí sí estaba, desde chiquitos ya estábamos full ansiedad. ¿Por qué? Porque, claro, a muy pocas personas les será satisfactorio el poder hablar en público, ¿verdad? Y había un temor por equivocarse. Entonces, hey, mira, desde muy jóvenes vemos cómo se presenta la ansiedad. Y claro, yo no podía tener control de si me equivocaba o no al momento de leer un texto, pero lo que hacía era asegurarme de que la posibilidad de equivocarme sea menor. Por eso tomaba ese tipo de acciones, por mi ansiedad, ¿verdad? Ahora, además de eso está, por ejemplo, estos pensamientos de inseguridad, estas aceleraciones cardíacas, estos temblores, justo lo que les comentamos un ratito, me duele el cuello. Ah, sí. También puede ser una manera en la que nuestro cuerpo puede expresar lo que nosotros estamos sintiendo. Y el cuerpo es sabio, definitivamente. Y como el cuerpo es sabio, también sabe cuándo apagarse. Así que quizás en otra oportunidad sería muy interesante poder tocar la ansiedad como tal, porque, o sea, definitivamente la ansiedad tiene un sinfín de causísticas también, tienen vamos a ponerlo así, sus predisponentes, ¿no? Para que una persona, por ejemplo, pueda desarrollar eh, unos síntomas de ansiedad como también, pues, un diagnóstico como tal. Pero nuevamente, la idea no es satanizar nuestras emociones. Es normal y está bien, pero si tú en algún momento sientes que tus emociones te están desbordando, tienes el derecho también de hacer una pausa. De hacer una pausa a tu trabajo, de hacer una pausa a la carga laboral o emocional o familiar que puedes tener y no está mal. Algo que les recomiendo mucho a mis pacientes es que intenta tener tiempo para ellos mismos. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que te invitaste a salir a ti mismo, a ti misma? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un cafecito o te fuiste a comer algo rico por ahí tú solo? Son situaciones que dejamos de hacer, ¿no? Por diversas razones. Y el no tener un espacio para nosotros es no permitirnos seguir conociéndonos. Yo te aseguro que teniendo estos espacios te sorprendería mucho de de lo que está pasando internamente, de cómo te sientes. No te sorprendería mucho el poder hablar contigo mismo también. Y es necesario poder trabajar en la relación que tenemos con nosotros mismos. Escúchate, en la medida que sea posible, escúchate. ¿Por qué? Porque quizás esa presión en el pecho, quizás esa cólera
que puedes estar sintiendo debe tener una razón. No surge de la nada la emoción, hay algo que te lo está generando. Y quizás en estos tiempos a solas puedas encontrar o discernir qué es realmente lo que te está movilizando. Hay cosas que no necesariamente estamos listos para poder expresar a otra persona y está bien. Hay cosas que queremos guardar y también está bien. Y también hay cosas que necesitas soltar. Y a veces pues lo hacemos a través de estos momentos a solas. Ahora sí, ya vamos a llegar a la parte de las conclusiones. Pero antes de poder pasar a esta parte, em, me gustaría también poderles consultar a ustedes para poder saber también pues qué tanto, bueno, qué tan normalizado está esta perspectiva, ¿no? ¿Ustedes consideran eh, que el poderse levantar todos los días, el poderte arreglar, el poder ingresar a clases, conectarte, ¿no? El ir a trabajar, ¿es una obligación o es un logro? ¿Qué creen ustedes? Y les comento esto para ir cerrando la idea de las emociones, ojo, de la validación emocional, antes de entrar a conclusiones. Ajá, y esto es algo que creo que se los he soplado en algún momento, pero vamos a ver qué tal, cómo vamos captando la información. Bien, Diana, por acá nos comenta es un logro, perfecto. Karina es un logro. Oh, Dorcas nos comenta es un privilegio y estoy agradecida. Gracias, gracias, chicas. Orlando nos pregunta, puede que si podemos repetir la pregunta. Claro que sí, 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 sí. Les preguntaba si el hecho de ir a trabajar, el hecho de estudiar, el hecho de despertarte todos los días, ¿es una obligación o es un logro? ¿Qué creen ustedes? Ujú, ujú, ujú. Oh, ok. Orlando nos da otra perspectiva. Es una obligación y a la vez un logro. Ok, ok, ok. Bueno, va a depender de cómo lo veas, ¿verdad? Como les mencionaba en otras sesiones, no es sencillo estar en nuestros zapatos y nadie sabe la lucha que tú tienes todos los días. Y es importante comentarles esto porque si estamos hablando de salud mental, si estamos hablando de TOC, si estamos hablando de tratamiento psicoterapéutico, también es importante poder validarlos a ustedes. También es importante que ustedes experimenten esa sensación de poder ser reconocidos también. Y por eso les preguntaba si es un logro o es una obligación. Porque definitivamente, pues, es importante también trabajar en nuestra salud mental para poder eh, intervenir quizás eh, en los síntomas o en la historia de otras personas. Entonces, por eso es que les suelto este tipo de preguntas. Ajá, y Marisabel nos comenta, es un logro porque, ajá, tienes que hacer tus horarios, que se acomoden, ajá, y puedas realizarlo, ejecutarlos, ¿verdad? Claro que sí, definitivamente. Diana nos comenta, un logro y una motivación a seguir avanzando. Es cierto, no es sencillo. Como les mencionaba, nadie sabe la carga que tú llevas. Y tratamos de hacer lo mejor que podemos en la medida que nos es posible. Así que si en algún momento tú sientes, o mejor dicho, te cuestionas lo que estás haciendo hasta la fecha de hoy, recuerda por qué iniciaste esta carrera, este camino. No es sencillo, nadie dijo que lo iba a hacer, pero tratas de dar lo mejor de ti. Y si nadie te lo ha dicho hasta la fecha de hoy, déjame decirte que lo estás haciendo muy bien. Ahora sí, terminando mi retroalimentación para reforzar ahí nuestra salud emocional, ahora sí podemos ir con las conclusiones. Ajá,
Por acá Mariana nos comenta, no es fácil levantarse si uno tiene responsabilidades, pero sigues avanzando. Es cierto, Mariana. Yo creo que todos en algún momento en nuestras vidas pues hemos pensado o hemos sentido que ya no podemos más, ¿cierto? Y es normal, porque claro, llega un momento en el que te fatigas, te sofocas con las responsabilidades que asumes. Así que si en algún momento tú te sientes de esta manera, haz un break, haz una pausa en lo que estás haciendo, porque si tú no estás bien, el resto de personas a tu alrededor tampoco lo van a estar. Así que es importante que te puedas sentir cómoda o cómodo contigo mismo. Y si después de haber pasado un tiempo contigo te sientes listo, lista para compartir con tu familia, excelente, está bueno. Pero recuerda que la prioridad en salud mental pues eres tú. Recuerda, si tú no estás bien, si hay algo en ti que no está yendo bien, el resto de personas o el contexto o el entorno en el que vas a estar también lo va a evidenciar, también lo va a percibir, ¿no? Esa intranquilidad que puedes tener. Y también si te sientes bien, también el resto de personas también se van a sentir bien y conectadas contigo, que es lo más importante. Entonces, ahora sí, vayamos a las conclusiones. Tengamos presente que el TOC puede ser una enfermedad prolongada o crónica, toma un tiempo, eso sí, el poderlo trabajar, sobre todo cuando los síntomas ya son graves, o sea, ya son permanentes, ¿verdad? Ahora, como todo diagnóstico, como toda patología mental, puede ser que tengas mejorías, pero también vas a tener momentos de recaídas y eso es normal, eso es natural. ¿Por qué? Porque es una lucha contigo mismo, con tus pensamientos por intentar estar bien. Van a haber momentos buenos, van a haber días malos, pero lo importante es que estás intentando dar un primer paso, ¿cierto? Y también es cierto que bajo el modelo TCC, o sea, de terapia cognitivo-conductual, hay una mejor, no, mejor dicho, hay una mayor mejoría en estos pacientes, ¿no? Porque se trabaja directamente con el malestar actual. En TCC también hacemos historia clínica, claro que sí. Pero claro, nos enfocamos un poquito más en el sufrimiento actual o presente de la persona. Ahora, las sesiones propias del TOC, ojo, son pensamientos intrusivos, no son simples rumiaciones. Ojo con eso también. Y usualmente, pues, estos pensamientos intrusivos ingresan sin pedirte permiso. Y claro está, el componente, el contenido que te van a transmitir estos pensamientos son desagradables, son pensamientos catastróficos de lo que te podría pasar si es que no haces la compulsión. Como les mencionaba, estos pensamientos intrusivos son invalidantes y también son involuntarios. Entonces, muchas veces inclusive no te vas a dar cuenta de que ese pensamiento intrusivo está ahí. ¿Por qué? Porque son involuntarios, o sea, no te das cuenta, simplemente aparece. Ahora, puede ser que durante el tratamiento en TCC los pacientes intenten resistirse a estos pensamientos. Va a haber una lucha ahí interna, pero durante este proceso también están los orientadores, están también pues la red de apoyo para poderlos orientar en la medida que sea posible a que puedan encontrar la luz, ¿cierto? Ahora, es importante también tener presente que las compulsiones, además de ser actos repetitivos, lo que hace también es reforzar este pensamiento irracional. Ojo, uno no está sin el otro, por eso es TOC, por eso es trastorno obsesivo compulsivo, porque ambos se complementan. Uno refuerza al otro. Y claro, al momento de reforzar, ¿qué sucede? Se incrementa, se dispara la ansiedad. Ahora, tengamos presente también que en muchas patologías mentales, ambos, vamos a ponerlo así, ambos diagnósticos, ambos problemas emocionales, tanto la depresión como la ansiedad, están muy presentes en el desarrollo, vamos a ponerlo así, en el desenlace de estos diagnósticos. Y ojo con esto también.
no significa que estas personas que tienen estos diagnósticos sean débiles o frágiles. No, definitivamente no. Pueden ser vulnerables, sí, porque hay un tema ahí de gestión emocional que se tiene que trabajar, pero no es que sean personas débiles o frágiles. Tratan nuevamente de hacer lo mejor que pueden en la medida que les es posible. Y es parte de nuestra labor como acompañantes, como psicólogos, como parte de esa red de contención de estos pacientes, el poder ayudarlos a integrarse a un lugar seguro. Y esto es progresivamente. Y también tengamos presente que a la hora de tratar las diferentes causísticas o los diferentes diagnósticos, si bien es cierto, la TCC nos puede ayudar a poder abordarlos, también es cierto que necesitamos trabajar un poquito más en la prevención de estos diagnósticos. Hacer un espacio de concientización de estos diagnósticos es muy importante, porque hoy en día la salud mental está en juego. Y hay muchas cosas definitivamente que pueden influir en el desarrollo de estos diagnósticos. Y claro está, no siempre vamos a tener a la mano la historia clínica de estos pacientes, ¿verdad? Pero nunca está de más el poder preguntar, el poder saber o simplemente poder investigar un poquito acerca de la historia de esta persona, porque quizás un comentario nuestro puede ayudar a que esta persona se sienta escuchada, se sienta mejor, o quizás también pues sienta que no está sola, que es lo ideal, ¿verdad? Y bueno, ya abriendo pase también a nuestra siguiente sesión, que espero verlos, chicos, tengamos presente que la TCC es una corriente, una herramienta muy importante para poder abordar estos casos de TCC, pero no es la única. Entonces, si bien es cierto, vamos a ver TCC, también me gustaría por ahí incluirles otras herramientas para que ustedes puedan tener una mayor variedad de estrategias para poder llegar a estas personas, ¿no? Y por qué no poder trabajar también con ellas en algún momento o poder saber cómo reaccionar ante una crisis, que son muy constantes también en estos casos de TOC. Y recuerden, ya para ir cerrando, que la validación emocional es una herramienta muy importante para poder abordar todos los diagnósticos o todos los tipos de patologías mentales, porque recuerden que uno de los factores de riesgo es la historia familiar. ¿Y por qué es la historia familiar? Porque muchas veces en la historia familiar hay un tema de invalidación emocional que es muy fuerte y muy latente en estos pacientes. Así que, y ya también ahí en nuestra reunión del sábado, en nuestra sesión del sábado, vamos a poder tocar un poquito y desmenuzar también las herramientas para que ustedes puedan tener más conocimiento sobre el manejo de estos. Y también vamos a practicar entre nosotros cómo hacer una validación emocional, perdón, y cómo ejecutar algunas técnicas. Así que chicos, ahora sí, siendo las 9:30, ha sido un gusto poderlos acompañar en esta sesión. Conmigo va a ser hasta esto, bueno, hasta esta hora, mejor dicho. De acá nos vamos a ver pronto también. Así que nada, les cedo el pase a coordinación y nada, siempre es un gusto poderlos ver. Ya nos estaremos viendo en nuestra próxima sesión. Muchas gracias.